Buenas tardes, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica de los sábados a las 4 de la tarde. En esta primera clase, vamos a poner la atención en lo que es la introducción dentro de lo que es la elaboración de una tesis, un monográfico o un trabajo de grado. Como panorámica general, eh, podemos hablar de 10 apartados. Se podrían sumar 11 apartados. Hay 11 grandes apartados cuando uno elabora lo que se llama una tesis, un monográfico o una investigación. Eh, el primero de ellos serían los preliminares, que ya les fueron trabajados en el video anterior. Los preliminares. Ahí en los preliminares, pues tenemos lo que se llama la portada o la hoja de presentación. Ahí se trabaja también lo que es el título, la hoja en blanco con el título. Después de la hoja en blanco con el título se presenta el índice, un trabajo en el cual deberían poner mucha atención las tareas del índice. Después del índice viene lo que es el abstract o resumen, como cuarto paso, y por último vienen las palabras claves. Esos 5 pasos, la portada, la hoja con el título, el índice, el abstract y las palabras claves, esos 5 pasos son obligatorios dentro de una tesis. Y hay otros que son optativos, que no son obligatorios, que el metodólogo no está en la obligación de corregirlo, como son los agradecimientos, los reconocimientos y las dedicatorias. Esas cosas, si tú la pones bien, se pueden corregir, pero no son metodológicamente exigibles para ponerle nota al tesista o al estudiante. Bien, esos preliminares están desarrollados y trabajados en el video anterior. Cómo hacer una portada, cómo hacer un abstract, qué es lo más importante en el índice, eh, el formato de toda la tesis. Todo eso está trabajado en el primer video que ustedes irán a consultar en su momento. El segundo paso, después de los preliminares, es la introducción. Introducción. Bueno, aquí hay muchas cositas que tenemos que manejar. Antes de entrar a la introducción, yo decía que hay 10 apartados, u 11. El primero, los preliminares. El segundo, la introducción. Después de la introducción viene el marco de referencia, que se divide en antecedentes de la investigación, en marco teórico, en conceptos y definiciones o marco conceptual. Bueno, ahí tenemos la respuesta que nos dan los libros a las preguntas que estamos investigando. Eso es el marco de referencia. Es el tercer paso, el marco de referencia con sus pasos. Después del marco de referencia, el cuarto apartado sería el plan de acción o el proceso de investigación, que se puede ligar o se puede confundir o unir con el paso número, yo dije 4, 3, ¿verdad? El paso 3, esos son los aspectos metodológicos al que se le une el paso 4, que son el plan de acción o proceso de investigación. El paso 3 serían los aspectos metodológicos. Cuando hablamos de los aspectos metodológicos, estamos hablando de 6 pasos dentro de los aspectos metodológicos. El diseño de investigación, la población o muestra, población o universo, todo eso está dentro del mismo paso. Primero el diseño, después la población o muestra, viene el tipo de estudio o alcance de la investigación, el método, después del método viene fuentes y técnicas, y como quinto y como sexto viene lo que se llama tratamiento de la información. Todo eso son los aspectos metodológicos. Y le decía que a ellos se puede fundir o sumar el plan de acción, que no es más
que unir a cada objetivo una técnica. ¿Qué se va a hacer con cada objetivo de la investigación o con cada pregunta de la investigación? Eh, ¿Con qué técnica se va a responder? ¿Y qué materiales se van a utilizar para resolver a esa técnica? Por eso, tanto el paso 4, plan de acción o proceso de investigación, como el paso 3, aspecto metodológico, forman una unidad. Claro que yo entiendo que lo que estoy diciendo puede ser muy abrumador para ustedes porque como son muchas informaciones y al final yo no le estoy explicando, sino que la estoy como enlistando, mencionando. Entonces no se preocupen mucho por entenderla del todo, sino por ordenarla o registrarla. No tanto entenderla porque entenderla será el proceso de todas las clases, ¿verdad? Eh, Después de tener lo que se llama el paso 3, que son los aspectos metodológicos, y el 4, que son el, el, el plan de acción, viene el 5, el 6, el 5 y el 6. El 5 se llama presentación, presentación de los datos. O sea, tú haces una encuesta y presenta los datos en tabla, en gráficos. Tú haces una entrevista y presenta las respuestas que se han dado. Tú haces una observación con hoja de cotejo y presenta ordenadamente lo que tú observaste. Presentación de los datos. Cuando tú haces un trabajo de campo que ha sido preparado por el capítulo 3 y el 4, aspecto metodológico y plan de acción, fue preparado ahí. Ya tú vas a la gente, al campo, al laboratorio, trabaja y trae esos datos y lo vacía en la tesis en el capítulo 5 de forma ordenada. Eso es lo que se llama presentación de los datos. El capítulo 6 es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, después que tú has hecho toda la investigación, en el capítulo 2 tú trabajaste el marco de referencia. ¿Qué dicen los sabios, los expertos? Y en el capítulo 5 tú vaciaste lo que encontraste en tu lugar de estudio. Entonces después tú en el capítulo 6 hace una comparación. ¿Qué dijeron los expertos y qué yo encontré en la calle? Los expertos dicen que en la calle no se fuma y yo encontré muchos fumadores, pues no están de acuerdo. O realmente hay acuerdo entre lo que dicen los teóricos y lo que yo encontré en la entrevista, en la encuesta, etc. Entonces, el capítulo 6 es donde el estudiante maneja, compara, critica, reflexiona y elabora lo mejor de su tesis. El capítulo 7, el apartado 7 sería la conclusión. Después de haber logrado haber visto esa panorámica, tanto lo que dicen los teóricos como lo que dice el lugar de los hechos, pues entonces al final tú lanzas, presenta ahí unas conclusiones respondiendo sintéticamente a la pregunta de la investigación. Con eso ya tenemos lo que se llama la tesis terminada con la conclusión. Pero después de la conclusión, lógicamente viene otro apartado, el 8, que es la bibliografía. ¿Qué libro tú utilizaste? Las fuentes, de lo que te serviste para estar citando y mencionando todo aquello que tú elaboraste en la parte teórica. Después de la bibliografía, eh, viene lo que se llama el 9, el apartado 9. Le hemos llamado 5 a la presentación de los datos, 6 a la interpretación de los datos, 7 a la conclusión, 8 a la bibliografía, 9 y 10, 9 al apéndice, 9 al apéndice y 10 a los anexos. Apéndices son las cosas que tú haces, ¿verdad? Las fotos que tú tiras, apéndice es las preguntas que tú creaste. Si las recogiste de otro libro, eso es anexo. Anexo es lo que tú recoges de otro libro y apéndice es lo que tú elaboras. Aunque la práctica, cuando tú te pones a buscar, como que las cosas se confunden y no está claro, pero por lo menos esa es la diferencia que establecemos en metodología. Si fue elaborado por el investigador, es apéndice, y si fue encontrado y recogido de otros autores, es anexos. Entonces, ya con los anexos, pues se termina lo que se llama la tesis. Esa es nuestra clase, hacer ese recorrido
lógicamente con las discusiones, las teorías, las, los acuerdos y los desacuerdos que hay entre los metodólogos al tratar estos pasos. Pero así de forma sucinta o resumida, estos 10 apartados con sus subpartes es lo que vamos a manejar durante toda la asignatura, que no da tiempo, aunque yo se la dije ahora así de forma de esquemas, de listado, se darán cuenta que a la medida que entramos a explicarlo, que son temas muy amplios y al final no logramos terminar de explicarlo todos, a pesar de toda la clase que demos. Bien, entonces, había dicho que íbamos a entrar en la introducción, ¿verdad? La introducción, que sería como después de los preliminares, viene la introducción. Hay que diferenciar entre la introducción que uno trae del colegio, que es siempre, no sé, no es algo obligatorio en una tesis, pero siempre la piden. Es mejor hacerla o no hacerla. No estoy hablando de esa introducción en que usted escribe una hojita de que una especie de visita guiada. El primer capítulo trata de esto, el segundo trata de aquello, el tercero trata de esto otro, para concluir y en la conclusión terminamos con tal cosa. Está muy interesante, pero eso lo hace el resumen. El resumen se supone que cuál es el problema, cuál es el proceso y cuál es la conclusión. Entonces, la introducción realmente no juega ese papel, pero uno trae eso desde el colegio. Hacer como una especie de visita guiada. ¿De qué trata tu tesis? Y siempre toda la tesis cuando tú la abres, como que encuentra esa hojita introductoria. O por lo menos tiene con el título de introducción, con varias hojas, la que es la verdadera introducción, que es la que vamos a explicar ahora. La introducción tiene 8 pasos que hay que tomar en consideración. 8 pasos. La introducción, que es la clase que nos toca hoy. 8 elementos dentro de la introducción. Ojo con esto, la introducción no debe tener 8 títulos, debe tener un solo título, introducción, ningún otro título. Pero la introducción tiene 8 pasos, 8 partes que se deben escribir como de forma seguida, sin subtítulos por el medio. ¿Cuáles son esos 8 pasos que hay dentro de una introducción? Está delimitación del tema, planteamiento del problema, sistematización, formulación, primero, formulación del problema, sistematización del problema, objetivo general. Yo lo estoy mencionando rápido, pero después voy a ir más al paso, ¿verdad? Son 8, los repito. Primero es la delimitación del tema, planteamiento del problema, el segundo. Tercero, formulación del problema. Cuarto, sistematización del problema. Quinto, objetivo general. Sexto, objetivos específicos. Séptimos, ¿cómo se llama? Contextualización, el séptimo. Y por último, el octavo es la justificación. Justificación. Bueno, ahí tenemos los 8 pasos de una introducción científica, de una introducción de una tesis. Y deben estar en ese orden que lo estamos presentando, en este orden de lista que hemos que le he dictado ahora mismo, o que le he mencionado ahora mismo. Bien. ¿Estamos aquí? Como que la cámara me hizo algo raro. ¿Me están escuchando todavía? Sí, se le oye. A veces se corta, pero sí le escuchamos. Ok, por lo Fue como menos que se volteó. el video, por lo menos el video supongo que mantendrá lo que se llama las clases, pero entonces como que la cámara me está haciendo aquí la visibilidad, me está haciendo como una jugada. Bueno, bien, pero si se oye, Fue por como que se favor, volteó. ingresa tu nombre aquí. ¿Ustedes ven eso? Sí, fue como que Ingresa tu nombre aquí. compartió la pantalla, parece. Bueno, entiendo.
Bien, entonces alguien está compartiendo pantalla, ya, entiendo. Bueno, bien, seguimos entonces, estamos tratando de explicar lo que se llama lo que es la introducción y los pasos de la introducción. ¿Cuál es el primer paso de la introducción? Bueno, pongan atención. Hemos dicho que es la delimitación del tema y después el planteamiento, ¿verdad? La delimitación del tema no es lo mismo que la definición del tema, porque delimitar es como aterrizarlo en tiempo, en espacio, en un lugar. Si yo estoy trabajando en mi tesis, qué sé yo, consumo de nicotina, o causa o efecto del consumo de nicotina, me puede coger con eso, qué sé yo. Causa, si yo soy de psicología y digo causas psicológicas o efectos psicológicos del consumo de nicotina, eso está definido, pero no está delimitado. ¿Qué significa delimitado? Ubicarlo en un lugar, en la UAS, en estudiantes de medicina de la UAS, en el 2021. Bueno, ya ahí está delimitado. No digo solamente el tema, no defino solamente el tema. ¿Cuál es la definición del tema? Consumo, causa psicológica del consumo de nicotina. Eso es la definición. ¿Y cuál es la delimitación? En estudiantes de la UAS, por lo tanto yo voy a ir a la UAS, ese es el lugar, voy a ir en el 2021, en enero o mayo del 2021, ese es el tiempo, y voy a ir a estudiantes de comunicación, esa es la población. Bueno, ahí tienen los delimitantes. Hay 3 tipos de delimitantes: tiempo, lugar y población. Tiempo, lugar, se le llama delimitante demográfico, delimitante temporal y delimitante espacial. 3 tipos de, para que una estén delimitadas, tiene que tener su dónde, su cuándo y su en quiénes. ¿Dónde? En la UAS. ¿Cuándo? Enero, mayo del 2021. ¿En quiénes? En estudiantes de comunicación o estudiantes de medicina, qué sé yo. Puede haber otra delimitación. ¿Cuál es tu? Bueno, violencia de género. Eso es definición. Entonces, y la delimitación. En el barrio La Sursa, en enero, mayo del 2021. Entonces, puedo poner otros delimitantes como en jóvenes de 15, en muchachas de 15 a 20 años o de 15 a 30 años en el barrio La Sursa durante el 2021. ¿Cuáles son mis delimitantes? Mi aterrizaje del tema aéreo. Aéreo es definido, aterrizado, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿En quiénes? ¿Dónde? Eso es espacio. En el barrio La Sursa. ¿Cuándo? Eso es tiempo, delimitante temporal. En el 2021. ¿En quiénes? En jóvenes de 15 a 30 años. Bueno, pues ya, ahí está delimitado. ¿Qué es delimitar? Aterrizarlo en tiempo, espacio y en una población específica. ¿Qué es definir? Así como hemos visto que hay 3 elementos en la delimitación: tiempo, espacio y población. Hemos visto que hay 3 elementos en delimitación. También hay 3 elementos en la definición. ¿Cuáles son los 3 elementos de la definición? Objeto, aspecto y enfoque. Objeto, aspecto y enfoque. Son los 3 elementos de la definición. Entonces tenemos delimitación, tiempo, espacio y población. Y definición, tenemos 3 elementos: objeto, aspecto y enfoque. Objeto, aspecto y enfoque. ¿Qué es el objeto? Objeto es lo contrario a sujeto. Sujeto es el que estudia, el estudiante. Pero un sujeto busca un objeto de acuerdo a su carrera, ¿verdad? El que tenga que ver con tu carrera, eso es lo que se llama el aspecto. ¿Qué sé yo? Martín, Astacio, ¿qué tú vas a estudiar? Bueno, me interesa el SIDA. Bueno, ok. ¿Y qué te interesa del SIDA? Bueno, ahí se me paraliza la mente, ¿verdad? Porque
Eso depende de la carrera. Si tú estudias psicología, puede ser que tú digas consecuencias psicológicas, consecuencias afectivas, condición de la familia que padece de una persona de SIDA, eso es psicología. Cómo vive los afectados del SIDA su enfermedad, eso es psicología. Ahora, si yo soy, por ejemplo, de sociología, puede ser que me haga otra pregunta. El SIDA en República Dominicana, eso ya no es psicología, ya eso es en la sociedad dominicana, ¿no? Historia del SIDA en República Dominicana. Entonces ya yo no soy estudiante de psicología, sino que soy de sociología. El tema es el mismo, pero el aspecto tiene que ver con la carrera. ¿Qué lado, qué me interesa a mí del SIDA? O claro, de cualquier otro tema. Yo ahorita ponía el caso de consumo de nicotina. Si eso fuera en sociología, pues sería algo así, consumo de nicotina en el barrio La Sursa, por ejemplo. Ya eso no es psicología, consecuencia psicológica del consumo de nicotina. Eso es un estudio que puede ser antropológico o sociológico, o qué tiene que ver con la educación. Si yo soy, por ejemplo, un estudiante de educación, consecuencia del consumo de nicotina en el aprendizaje, en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, entonces, ¿por qué yo cogí ese tema? Porque yo soy de educación. Mi tesis tiene que ver con mi carrera. Entonces, el aspecto es que el tema coincida con la carrera que yo estoy estudiando. Eso es lo que se llama el aspecto, no, eso se llama el enfoque, que esté bien enfocado, que esté enfocado hacia mi carrera, hacia mi línea de estudio. Y el aspecto, bueno, se expresa en lo que tú estás diciendo, porque si tú dices, tiene que ver con mi carrera, eso es el enfoque, pero si tú me dices, ¿qué tú estás estudiando? Bueno, yo estoy estudiando consecuencias psicológicas, estoy estudiando qué tiene que ver qué tiene que ver con el aprendizaje de los muchachos. Eso que yo escribo y que se ve en el título, que no es delimitación, ni es directamente el tema, sino una parte del tema, eso es lo que se llama el aspecto. El aspecto es lo que me interesa del tema, es como el lado del diamante. El diamante tiene muchos lados. ¿Qué lado tú vas a estudiar? Voy a estudiar la historia del SIDA, la historia del SIDA que yo voy a estudiar, las consecuencias del SIDA que yo voy a estudiar, los tipos de SIDA, del SIDA que yo voy a estudiar, no sé, las composiciones orgánicas donde está ubicado, qué sé yo. Puede ser, puedo hacer, depende del enfoque, mi carrera, yo buscaré un lado de la cara, el aspecto. El lado es el aspecto. El tema es el objeto. Y el enfoque es la carrera que tenga que ver con mi carrera. Entonces, no sé si lo entendieron, aunque yo hablo mucho, pero creo que lo van cogiendo más o menos. 3 elementos para que esté definido y 3 elementos para que esté delimitado. Tú no puedes delimitar en la introducción, que es el primer paso de la introducción, si primero no ha definido en el título. En el título, cuando tú elaboras la tesis, que tú dices el tema, el título de la tesis, el tema, de qué trata tu tesis, eso está tanto en la portada, en la hoja de presentación, la definición del tema, como también está en la hoja en blanco con el título, que es la hoja que viene después de la portada. Ahí aparece también cuál es el título, de qué trata tu tesis. Eso es la definición, el título de la tesis. Consecuencia psicológica del consumo de nicotina. Ese es el gran nombre de mi libro, de mi tesis. Ahora, cuando yo lo delimito en el primer párrafo de la introducción, lo repito, consecuencia psicológica del consumo de nicotina. Lo delimito en el barrio La Sursa durante el enero-mayo del 2021. Ya eso está delimitado. Lo aterricé en un dónde, en un cuándo y en qué población. Ahí lo aterricé, ahí lo he delimitado. Consecuencia psicológica del consumo de nicotina. ¿Cuál es el objeto? El consumo de nicotina. ¿Cuál es el aspecto? Consecuencia psicológica. ¿Cuál es el enfoque que tiene que ver con psicología? Bueno, pues ahí ya tiene los 3 elementos. El objeto, lo que me interesa estudiar, el objeto como sujeto de estudio, el aspecto,
el lado del tema que me interesa estudiar o los lados, y el enfoque si tiene que ver con mi carrera. Ya no es tan sencillo después, cuando tú ves un tema delimitado y definido, tú ponerte a decir, esto es, claro, es fácil uno buscar el tiempo, esto es delimitante temporal, esto es un delimitante espacial. La confusión llega cuando tú tienes, va a diferenciar un aspecto de un enfoque demográfico. Uy, cuántos líos aparecen ahí. Y cuando tú vienes como metodólogo y comienzas como a analizar cuál es el objeto, cuál es el aspecto, no es sencillo. Se adquiere con una práctica porque es como, no es cuestión, no porque tú tengas la teoría, tú lo ves de una vez. Eso implica como tener la costumbre para llegar a verlo, ir adquiriendo la práctica para llegar a verlo. No es tan sencillo si uno no tiene la práctica, verlo. Pero ustedes, lógicamente, como estudiantes que van a hacer una tesis, lo que interesa es que más o menos vayan entendiendo y que cuando hagan su tesis, su tema, pues más o menos traten de hacer un título en el que procuren que esos elementos y después, si no es tan claro, pues su asesor le ayudará a definirlo. Bueno, entonces hemos explicado un paso. Wow, profe, eh, no es sencillo, era un paso de los 8 que nos faltan y todavía no hemos visto la introducción, sino un paso de la introducción. Exactamente. Uno lo dice los 10 pasos en un momento dado, pero es una problemática no sencilla. Todavía yo se lo explico y seguro si me comienzo a hacerle preguntas, muchos de ustedes todavía estarán más en un mundo de confusiones que en un mundo de claridad. Entonces hay 6 pasos ahí que le hemos dicho dentro del primero, los 3 pasos de la definición y los 3 pasos de la delimitación. Después de la delimitación viene lo que se llama el plan de acción. Dentro de la introducción, plan de acción. Bueno, ¿y en qué consiste? Yo por lo visto no voy a terminar la introducción hoy, porque ya se está acercando a las 5 y yo no paso de una hora de clase. Pero bien, yo creo que como quiera lo que hemos dado es suficiente para que se entretengan durante la semana, tanto con el primer video como con este. Por lo menos le menciono los pasos del planteamiento, aunque no se lo explique hoy. El planteamiento, ¿cómo se llama? Primero es la delimitación del tema y segundo es el planteamiento del problema. Después que tú elabora el primer párrafo de la introducción, el primer párrafo de la introducción, pues entonces vienen 4 párrafos más que vienen después de la delimitación, dentro de la introducción. ¿Cuáles son esos 4 párrafos? Se llaman planteamiento del problema. Recuerden que aquí tú no puedes poner título, a no ser que te lo exijan. Algunas tesis comienzan y ponen el título ya, delimitación del tema, otro título, planteamiento del problema. No, el único título es introducción. Tú haces tu planteamiento sin título y sigue escribiendo como que estamos hablando de un continuo, una misma unidad sin subtítulo. El planteamiento continúa después de la delimitación. El planteamiento son 4 párrafos, síntomas, un párrafo de síntomas, un párrafo de causas, un párrafo de consecuencias y un párrafo de búsqueda de solución. Repito, 4 párrafos. Un párrafo de síntomas que tú estás viendo allí donde tú delimitaste, porque si tú delimitaste en la UAS, ¿qué tú estás viendo en la UAS? Que tú lo delimitaste ahí. Y si tú lo delimitaste en el barrio La Sursa, en jóvenes embarazadas, ¿qué tú estás viendo en el barrio La Sursa, en jóvenes embarazadas, que tú lo delimitaste ahí? Ah, no, que yo lo delimité fue en violencia de género en el barrio Capotillo en el 2019. ¿Qué tú estás viendo en el barrio Capotillo en el 2019? Qué sé yo, en qué población tú lo estás viendo. Entonces, síntomas. Sí, claro, si tú no has delimitado, difícilmente tú puedes hacer un planteamiento del problema del que estamos hablando acá. Puede hacer un planteamiento como el que habla Sampieri, que es, para Sampieri el planteamiento son las preguntas, los objetivos y la justificación para Sampieri. Pero nosotros no estamos viendo el planteamiento a la luz de Sampieri, estamos viendo el planteamiento a la luz de Carlos Méndez. El planteamiento, vamos a ver lo que dice Sampieri, pero no como planteamiento.
sino que estamos viendo planteamiento a la luz de Carlos Méndez. ¿Qué es el planteamiento? El planteamiento es como cuando uno va al médico, ¿cuáles son los síntomas? ¿Por qué usted vino al médico? El médico le pregunta, ¿qué problema usted trae para venir al médico? Los síntomas, ¿qué usted se siente? Después el médico busca las causas con radiografía, con análisis, cultivos, te pone a darte toquecitos, siéntese aquí, mire allá, eso es buscando causas. Las causas más los síntomas te da lo que se llama el diagnóstico. Bueno, los dos párrafos primeros del planteamiento, después de la delimitación, son el diagnóstico. Después yo le hablé de amenazas. ¿Qué pasa si el problema sigue como va? Si no se interviene, si se deja así, tú vienes enfermo y el médico te dice lo que tú tienes. Ah, gracias, ya yo sé lo que tengo. No, ¿cómo que ya yo sé lo que tengo? Hay que curarte. Hay que intervenir, ¿cómo es? Intervención, intervenirte. Hay que intervenirte para que no, que eso que va a pasar si tú te quedas así, eso es lo que se llama pronóstico, como lo que va a pasar mañana, mañana va a llover, mañana saldrá el sol, pronóstico. Entonces tenemos diagnóstico, la causa y los síntomas. Pronóstico, la consecuencia. ¿Qué va a pasar si tú no resuelves el problema? ¿Qué te va a pasar? ¿Qué va a pasar con el consumo de nicotina de la Sursa o con la violencia de género en Capotillo? Si eso no se queda así, ¿cuáles son las amenazas? ¿Qué tú ves en el tiempo futuro? Entonces, por último, viene lo que se llama el último párrafo, que es de intervención o de propuesta de solución, que se llama control de pronóstico. Entonces, hemos hablado de 3 párrafos y de 4 partes, ¿verdad? Diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico. Así se le llama en metodología de Carlos Méndez. Diagnóstico, pronóstico y control de pronóstico son las partes del planteamiento del problema. El planteamiento del problema en el diagnóstico tiene síntomas. Un párrafo, son 2 párrafos. Un párrafo de síntomas y un párrafo de causas. Eso es el diagnóstico. Sin títulos. Estos conceptos, diagnóstico, pronóstico, estos son conceptos que tiene el metodólogo. Tú no tienes que poner ahí de que síntomas, causas, nada de eso. Amenazas serían como las consecuencias. ¿Qué va a pasar si no se interviene? Es el tercer párrafo, la consecuencia, las amenazas. Del problema seguir así como va, ¿qué va a acontecer? Y por último, para que resolver ya sea los síntomas o la causa o las amenazas, entonces ahí entra tu tesis, el tema de tu tesis, la definición de tu tesis. Es necesario hacer un estudio sobre el consumo de nicotina para que, ya sea para eliminar o mitigar los síntomas, ya sea para evitar las consecuencias de las amenazas, ya sea para atacar las causas, o bueno, entonces ahí uno como hace una especie como de justificación, el control de pronóstico. ¿Para qué sirve tu tesis? Dentro de ese entorno situacional donde tú delimitaste el tema de tu investigación. Bueno, dije que solo se lo iba a mencionar y no a explicar, más o menos hice una explicación rápida ahí que también vamos a enriquecer entonces la próxima clase. Ya le dicté los 8 pasos de la introducción. Dios mediante, la próxima clase, entonces terminaremos de explicar lo que se llama la introducción. Recuerden consultar el video sobre los preliminares, que no lo traté con ustedes. Con ustedes yo entré directamente a lo que es la introducción. Permíteme. Antes de pasar la lista, si alguno tiene alguna intervención, pregunta sobre el tema, adelante. Es en cuanto a los pasos de la tesis en general. Primero tenemos los preliminares, luego la introducción,
Entonces usted mencionó el tercer paso, procesos metodológicos, pero antes de procesos metodológicos había mencionado lo que era el marco de referencia. Entonces, tengo aquí una duda, esa duda, ¿dónde va el marco de referencia ya que el tercer paso son procesos metodológicos? Se supone que los aspectos metodológicos no se cuentan como capítulos, sino van delante de los capítulos, no es el uno. El uno es la introducción. Los aspectos metodológicos yo lo he puesto aquí como un apartado. Entonces tú le llamaste uno a los preliminares. Tenemos los preliminares. Después tenemos uno. Preliminares es previo al uno. Después viene uno. Introducción. 2. Marco de referencia. 3. Aspectos metodológicos. Y 4. Proceso de investigación o plan de acción. Repito. Primero los preliminares, que no son uno, sino preliminares. Después viene la introducción, que es el 1, el primer apartado del cuerpo de la tesis. El segundo es el marco de referencia después de la introducción. El tercero, aspectos metodológicos. Y después de los aspectos metodológicos viene el plan de acción o proceso de investigación. Así que, bien, entonces. Gracias, ya entendí. Vamos entonces, me dicen presente y apagan de una vez el micrófono. Estén al tanto para cuando oigan su nombre, prenden el micrófono y dicen presente y lo apagan de una vez para que no intervenga con el decir presente de sus compañeros. Tenemos entonces Henry Alcántara. Presente, profesor. Vayan mencionando el nombre. Presente Henry. Presente Henry. Presente Henry. Stalin José Amparo. Karen Eunice Andújar. Karen Andújar. Ok, presente Karen. Angélica María Asensio. Presente. Angélica, presente Angélica. Yaneli Báez Disla. Félix Berigüete. Presente Félix. Presente Félix, bien. Anael Brito. Presente Anayeli, profe. Anayeli. Joenny Collado. Presente Joenny. Presente Jenny. Yeslan de la Cruz. Yes. Presente Yesian, maestro. Yesian. Presente Yesian. Winifred de los Santos. Julen. Presente Winifred, profesor. Presente Winifred. Yuleni Estefan. Celinet Félix. Celinet presente, maestro. Celinet presente. Miledis García. Geuri Alexander. Permítame, miren, recuérdenme siempre.